Los buenos días también para ti, Gisela, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Gisela que nos apoya, a las compañeras que hacen muy bien su trabajo de lengua de señas y lo que es más importante, a todos los medios que reproducen esta información y a las personas que todos los días prestan atención a la información. Con el permiso de siempre, teniendo en cuenta el distanciamiento para poder expresarme mejor. Bueno, el día no amanece todo lo bien que se quisiera. Realmente todavía las indisciplinas nos afectan y recogemos cosecha de cosas mal hechas en días anteriores. De esta forma, en nuestros hospitales hay 508 pacientes en estos momentos, en vigilancia 24, sospechosos 276 y confirmados, la cifra más alta de los últimos días, 208. Estos son los casos activos que tenemos hoy ingresados en nuestros hospitales activos de COVID-19. En la atención primaria de salud se vigilan 4.862 personas por nuestros profesionales, especialistas. Ayer nuevamente procesamos más de 3.000 muestras, 3.485 muestras se procesaron en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.556, de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 478, el de Villa Clara, 459, el de Santiago de Cuba, 282, en los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 376, los del Hospital Hermanos Amjeira, 260, y en los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país, 74. Como resultado del procesamiento y análisis de estas 3.485 muestras, se diagnostican en el día de ayer 24 personas positivas a la COVID-19, positivas al SARS-CoV-2, y de esta forma, en Cuba, después de haber procesado 274.474 muestras mediante la técnica de biología molecular PCR en tiempo real, 2.670 personas, el 0,97%, se han confirmado con la COVID-19. Ayer también se procesaron muestras de las otras provincias, de Artemisa 229, teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica que presenta, de Matanzas 89, de Villa Clara 168, de Holguín 67, Santiago de Cuba 74, y de esta forma mantenemos la vigilancia en todo nuestro territorio. Los 24 casos diagnosticados son cubanos, 16 son contactos de casos confirmados previamente, y ya el 86,9% de los casos confirmados en Cuba, pues tienen como antecedente haber sido contacto de casos confirmados anteriormente. En 3 de los casos diagnosticados ayer, de los 24 diagnosticados ayer, no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se trabaja para poder lograr y a poder hacer bien el trabajo de control. Y de todas formas, 128 con estos 3 de acumulado son los casos confirmados en Cuba que no se ha podido precisar cuál fue su fuente de infección. 5 casos de los 24 ayer pues tienen fuente de infección en el exterior de nuestro país. Y con estos 5 se acumulan 217 personas diagnosticadas en Cuba que han venido del exterior ya infectados, ya incubando la enfermedad. 16 son femeninas,
ya representan el 49,9%, y 8 masculinos y representan el 50,1% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Como ven, vamos a un equilibrio entre ambos sexos en nuestro país en cuanto al comportamiento de los casos confirmados. 13 de los 24 fueron asintomáticos, eso representa el 54,1%, y de todos los acumulados en la pandemia en Cuba, el 55,4% han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. En los últimos 15 días, este porciento representa el 58%, que son los casos que se han confirmado sin síntomas en el momento del diagnóstico. Importante característica, importante y peligrosa característica de esta enfermedad. Por grupos de edades, tenemos un niño en el día de ayer de 11 años de edad, de aquí de La Habana, contacto de un caso confirmado. De esta forma ya se acumulan 307 niños, jóvenes, menores de 20 años de edad que se han confirmado con la COVID-19 en nuestro país, de los cuales 281, el 95,5%, ya están de alta, ya están recuperados. Prácticamente todos han tenido una evolución clínica estable, lo cual no podemos decir. O sea, es expresión del tratamiento, del seguimiento previo y después de su diagnóstico. Porque realmente en el mundo siempre se reportan fallecidos por estas edades. De 20 a 39 años de edad se diagnosticaron ayer 7, 10 están en el grupo de 40 a 59 años de edad y 6 en el grupo de 60 y más años. Y no sé si Lilian nos puede ayudar con una gráfica que pusimos ahí de acuerdo al comportamiento por grupos de edades, lo cual evidencia, ahí lo tiene, y yo sé que con la distancia no va a ser posible ver todo ahí. Ahora, la curva azul intensa que está ahí es el grupo de 20 a 39 años de edad. Sin embargo, la verde, que está un poco más para abajo, es el grupo de 60 y más. Como ustedes ven, todos los grupos de edades incrementan en la semana 31, que es la semana que recién finaliza. Este es un esfuerzo que hizo el máster, el geógrafo del Centro de Vigilancia, Roberto González, que nos permitió hacer este análisis. Fíjense que todos los grupos de edades se incrementan. Pero llamamos la atención porque fíjense que la curva roja, que es la que es el grupo de niños de 0 a 19 años de edad, de niños, de jóvenes, fíjense que siempre ha estado por debajo de todas las demás curvas en toda la evolución de la pandemia en Cuba. Sin embargo, fíjense cómo en las 2 últimas semanas se ha disparado este grupo de edad. Y yo insisto con esto porque con frecuencia vemos un número importante de jóvenes que se confirman en el diagnóstico que se hace, y además de eso que tienen conductas de mucho riesgo. Por lo tanto, hacemos un llamado de atención a todos, podemos decir no los padres, los familiares, pero es que muchas veces los padres y los familiares no se dan cuenta. Creo que todos tenemos que cerrar fila con esta y otras indisciplinas que todavía tenemos presentes en nuestro país y que han hecho que tengamos un comportamiento desfavorable, pudiéramos decir. Tal vez vamos al pronóstico, la curva, pero indiscutiblemente no cabe duda de que nos sentimos insatisfechos realmente con el esfuerzo que se hace y el comportamiento y las negligencias y las violaciones que han permitido que tengamos un número de casos todavía importante después que habíamos logrado una reducción. Los 24 casos positivos que se diagnosticaron ayer, 10 son de La Habana,
9 son de la provincia de Artemisa, y se diagnostican ayer 5 casos importados, 4 de la provincia de Santiago de Cuba, 2 del municipio Santiago, 1 del municipio San Luis, 1 del municipio de Songolamaya y un caso importado de la provincia de Pinal del Río, del municipio de San Luis. En Artemisa, los casos pertenecen, el grueso 7, a Bauta, pero se diagnostican ayer un caso también de San Antonio de los Baños y de San Cristóbal. Y en el caso de La Habana, los 10 casos confirmados en el día de ayer, pues son de los municipios de La Lisa, Marianao, Arroyo Naranjo, Cerro, Guanabacoa, 10 de octubre y Plaza de la Revolución. Prácticamente todos relacionados con focos o con eventos que se vienen trabajando en este lugar. Y que el objetivo es ese, buscar y que aparezcan para poderlos aislar y evitar que sigan infectando a otras personas. Con este comportamiento de la incidencia del día de ayer, pues se mantiene la mayor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en la provincia de Artemisa, que se incrementa a 16,51. En el caso de La Habana, se incrementa a 4,12 por 100.000 habitantes. Villa Clara mantiene la misma tasa de incidencia de 0,39 y esto hace que Cuba se incremente la tasa de incidencia de 1,4 que tenía ayer a 1,65 por 100.000 habitantes. Como ustedes ven, son indicadores que se han incrementado en estos momentos. De esta forma y a modo de resumen, de los 2.670 pacientes diagnosticados con la enfermedad, como ya dijimos, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados, 208, que representa el 7,8% de los casos confirmados en Cuba, 207, el 99,5%, indicador favorable que dice mucho del tratamiento, del seguimiento, de la evolución de nuestros casos. Tienen una evolución clínica estable. Desde hace 22 días en nuestro país no se produce ningún fallecimiento y con los 87 personas que fallecieron por la enfermedad en días anteriores, pues la letalidad de Cuba se mantiene o disminuye a 3,25 contra 3,76, que es la letalidad en la región de las Américas, y que esto hace que Cuba tenga el lugar número 21 entre los países de la región. Cuando lo comparamos con la letalidad del mundo, que es de 3,84, pues realmente Cuba se mantiene en la posición número 113 del mundo. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron. Ayer 4 altas nada más, realmente indicador desfavorable cuando lo comparamos con el número de casos que se diagnosticaron, y con estas 4 altas se acumulan 2.373 pacientes recuperados, el 89%. Se mantiene de los 208 casos confirmados ingresados, la paciente de aquí de La Habana, que se encuentra en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, que se mantiene reportada de crítica, aunque como hemos dicho en días anteriores, crítica estable, no ha tenido más complicaciones. El mundo, que traduce la complejidad del control de esta enfermedad, mantiene los 185 países que han diagnosticado casos de COVID-19. Ayer se diagnosticaron 262.472 personas con la enfermedad. Ya la cifra asciende a 17.841.619 casos. Como ustedes ven, tal vez mañana ya estemos en 18 millones de casos confirmados.
Fallecieron 5.776 personas y ya se acumulan 685.281 personas han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad en el mundo, lo cual hace una letalidad de 3,84%. La región de las Américas, que ya representa el 54% de todos los casos diagnosticados en el mundo, al notificar ayer 150.067 casos y un acumulado de 9.651.472 casos confirmados. Fallecieron como consecuencia de esta enfermedad en nuestra región 3.861 personas, para un acumulado de 363.599 fallecidos, lo cual, como yo había dicho anteriormente, expresa una letalidad de 3,76%, que como también expliqué, creo que ayer o antier, que pues dicen, bueno, la letalidad de tanto por ciento, eso quiere decir que de cada 100 personas que enferman en el mundo, prácticamente 4 fallecen con la enfermedad. Y de los países, pues se mantiene los países más afectados, un ordenamiento similar: Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú, Chile, Irán. Pero lo que más llama la atención es que Estados Unidos, Brasil, con más de 58.000 casos confirmados ayer y más de 45.000 en Brasil, pues encabezan el número de casos en este sentido. Y lo que es más llamativo, nuevamente fallecen en los Estados Unidos 1.133 personas, más de 1.000, y en Brasil 1.088 personas, más de 1.000, lo cual es muy importante. Yo, antes de que Héctor nos haga alguna pregunta que puedan tener, solo referirme a unas declaraciones que hizo el doctor Tedros Andreus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, donde él señala que textualmente la pandemia es una crisis de salud que se da una vez en un siglo y cuyos efectos se sentirán en las próximas décadas. Muchos países que creían que habían pasado lo peor, ahora están lidiando con nuevos brotes. Lo menciono porque es un reconocimiento por nada menos que una autoridad como el doctor Tedros, director general de la OMS, de la problemática de esta pandemia, de la complejidad, que era algo a lo que el mundo no se había enfrentado, y que nos llama la atención de que ningún descuido podemos permitir en nuestro país, porque podemos hacer un retroceso que no lo vamos a permitir, pero tenemos que participar todos, además de las medidas coercitivas que se deben de adoptar y que ya se están aplicando. Y dentro de este pronóstico tan sombrío, pues Rusia, como también vimos anunciado ayer o informado ayer, en el mes de octubre debe comenzar a aplicar, de acuerdo a la evolución que han tenido la investigación y los ensayos con las vacunas que están preparando, debe comenzar a aplicar masivamente la vacuna en el mes de octubre, y ya está hablando de comenzar la producción de su segunda vacuna contra la COVID en el mes de noviembre. De todas formas, reitero, como dijo nuestro presidente Díaz-Canel en una de las primeras reuniones del Grupo Temporal Nacional, la vacuna que tenemos hoy es el cumplimiento de las medidas que todos conocemos y que 1% de nuestra población no está cumpliendo, y es lo que ha hecho que tengamos el comportamiento de la pandemia en Cuba en los últimos días, en las últimas semanas. Héctor, no sé qué nos pueda quedar. Tenemos una pregunta, doctor. El medio italiano Sí por Cuba interroga lo siguiente: ¿podría decirnos
¿en cuántos municipios de la capital se están realizando estudios masivos para detectar el virus? Bueno, en la capital, en todos los municipios, se están haciendo estudios en los lugares estratificados. Podemos decir con test rápido, en algunos casos, cifra que se debe de incrementar todavía más, y con PCR, que es una prueba, como yo digo, costosa, pero se está aplicando masivamente en estos lugares. Se está aplicando en todos los municipios. No, el mayor por ciento, como es natural, se está haciendo en los municipios donde tenemos eventos, donde tenemos focos, donde tenemos la mayor complejidad, como, bueno, ya se conocen, Habana del Este, Centro Habana, La Lisa, Marianao, 10 de octubre, o sea, todos donde estamos trabajando en estos momentos y donde tenemos eventos abiertos, el Cerro. Ahí se está haciendo de todas formas más el número de pruebas, pero se está haciendo en el resto de los municipios donde tal vez no se hayan notificado casos o se hayan notificado pocos casos, desde el punto de vista, como hemos dicho otras veces, de buscar posibles infectados en lugares aparentemente silentes, donde tal vez no hemos diagnosticado casos, pero teniendo en cuenta las características de La Habana, que un municipio lo separa de otro, una calle, y que no hay una división, pues indiscutiblemente con la transmisión que hemos tenido en estos que tienen mayor complejidad, pues estamos en la obligación de mantener la vigilancia en todos los lugares. Otro aspecto que también le pido la mayor cooperación a la población es que en estos municipios con mayor complejidad, sobre todo, pues se va a hacer un pesquisaje todavía mayor con trabajadores de la salud, con estudiantes que tenemos que reconocer que han sacrificado parte de sus vacaciones ahora en el mes de agosto para incorporarse, con las organizaciones de masa para tratar de buscar personas con síntomas de la enfermedad, sacarlo. Ayer hicimos una información del comportamiento desfavorable que estaba teniendo la autopesquisa mediante la aplicación digital y que le pedimos a la población que la utilice. Hubo un discreto incremento de 500 a 700 en el día de hoy, pero eso no es suficiente, porque tenemos dos objetivos. Uno, detectar el mayor número de personas con síntomas, aunque a lo mejor el síntoma no es la fiebre, para dejarlo claro, a lo mejor es una pérdida del gusto, del olfato, que se ha visto bastante frecuente en esta enfermedad, además de las otras, la tos seca, hasta una diarrea, para que acuda inmediatamente y poderlo diagnosticar. Y lo otro es los estudios, teniendo en cuenta que 1%, más del 50% son asintomáticos en el momento del diagnóstico, pues buscar en personas aparentemente asintomáticas o asintomáticas, pero que tienen un riesgo epidemiológico, que ahí es donde estamos encontrando un número importante de casos. ¿Qué nos queda ahí? Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Agradecerle a todos ustedes que permiten que se desarrolle, que se transmita a ustedes, a los medios de radio, Isela, y también a todas las personas, que creo que es el componente más importante, porque si hiciéramos esto y no tuviéramos personas que nos siguieran, que nos escucharan, pues no valdría la pena, pero creo que sí. Lo que hace falta es que ahora cumplamos todo, y los que cumplimos y vemos que otros no cumplen, por lo menos batallar hasta que se logre eso. Muchas gracias y que tengan un buen día. Agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.